Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por aztele.tv. Como pudieron ver, hoy tenemos un tema muy candente, tan candente que en este momento pues se está reuniendo el equipo negociador de México, nada menos que con el equipo de Donald Trump, encabezado por su yerno. Y bueno, pues para comentar este tema y otros, ahora lo titulamos Inicio de la era Donald Trump, que tiene al mundo y a México en vilo. Para comentar este tema tenemos un invitado de lujo. La verdad pues me da mucho gusto que esté con nosotros nada menos que el contador Martín Rodríguez, presidente del Consejo Empresarial Copal ICAP y también CEO de Joint Business Global Group. Martín, un gusto que estés con nosotros. Gracias, Enrique. Gracias por darme la oportunidad para venir a compartir con ustedes todo este trabajo que estamos haciendo en Latinoamérica y próximamente nos vamos a reunir con nuestra contraparte que es Asia, África y también Rusia. Perfecto. Y como todos los miércoles, pues nos da mucho gusto que también esté con nosotros Óscar Valencia. Gracias, Enrique, un placer. Como lo saben los seguidores del programa, es nuestro analista político de cabecera y, como diría el Papa, siempre fiel. Así es, aquí estamos. Como siempre les digo, es un gusto estar con ustedes. Le agradezco a Enrique siempre la invitación y es un placer hoy tener aquí a Martín. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece si dividimos el tema de Donald Trump en dos partes? Uno que tiene que ver con el mundo y otro que tiene que ver con México. Por supuesto. Entonces me gustaría que comentáramos, bueno, pues cuál es este impacto, ¿verdad?, de Donald Trump para el mundo, por qué hay una incertidumbre general, por qué hay protestas en todas partes, qué implica que Donald Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos. Así que así a bote pronto, que nos podrías adelantar. Desde la parte empresarial, Óscar hablará muy bien de la parte política. Gracias. Desde la parte empresarial lo comentábamos y lo he comentado con muchos empresarios. Hay una incertidumbre por todo lo que está sucediendo y pensar que es muy incierto el camino que nos lleva ahorita, todo lo que él está realizando ya, ahora sí, que a su entrada son hechos reales. Antes solamente pronunció y la Ford y Chrysler no hizo inversión, pero hoy sí ya mencionó que no entra al TPP y que está por ver lo del Tratado de Libre Comercio. Eso hace una incertidumbre en el mundo de los negocios, con los empresarios, pero incluso platicábamos que ni siquiera puede ser de las líneas directas de un tratado en específico que él está hablando. Pero como siempre ha sido, no sé si coinciden, y es mi opinión personal, siempre ha sido Estados Unidos como nuestro aliado estratégico, hemos seguido sus pasos, claro. por de una u otra forma decir que tiene la experiencia para podernos llevar a esa parte de logros en un entendimiento diferente e internacional. Esta parte de incertidumbre que tienen los empresarios, aún que no son en agro, en automotriz o en todas las partes del tratado, es una incertidumbre ligada a muchos otros temas, pero que se conforma. Podemos hablar del dólar mismo, podemos hablar del tema tan famoso que fue el gasolinazo y algunos otros temas. Lo que sí yo podría decir, Enrique y Óscar, en Gracias. El tema empresarial, es que no estamos trabajando apenas, no estamos realizando acciones en respuesta de lo que está pasando. México, en lo que me toca a mí de este Consejo Empresarial, desde hace 2 años que nació este consejo, con Asia y con África, hemos tenido ya planes precisos, metodologías, y platicábamos una metodología internacional que en México apenas inicia. Es una metodología de fondos de inversión en donde se está viendo compra-venta de empresas, se está viendo cómo traer inversionistas, se está viendo el match de negocio con una experiencia de una empresa más evolucionada
en toda su línea de negocio para que venga a ayudar a empresas mexicanas y también en una subcontratación. Esos 4 temas ya tienen toda una metodología de 2 años, ya tenemos en específico lo que marca esa metodología en un MOU que incluso nuestro presidente lo ha ido a hacer en el tema de la Alianza del Pacífico o algunos otros países, acuerdos tan concretos, precisos, que si los leyéramos nos dejan una gran apertura para ir atrás de ellos y poder concretar los negocios. Déjame, nada más te interrumpo 2 segunditos. Me parece muy interesante lo que está diciendo Martín, porque al final de cuentas, primero habría que analizar que la mayor y la incertidumbre más grande de un presidente empresario se la genera a sus colegas empresarios. Eso me parece que hay que subrayarlo en lo que acaba de decir Martín. Y segundo, me parece que en el tema político nosotros percibimos que estamos siendo reactivos, pero no en el tema comercial, porque por lo menos vemos que ya ha habido pasos que van encaminados hacia otras arenas, y eso me deja por lo menos más tranquilo. Lo que sí necesitamos es que hoy por hoy la reacción política no sea simplemente una reacción, sino que haya con un plan más definido y más determinado. Gracias, Oscar. Pero a ver, antes de entrar ya, o sea, veo que hay muchas ganas ya de entrar más a cosas muy concretas y me da gusto. ¿Por qué no vemos un contexto general? Porque ¿cómo se puede entender a Donald Trump? Su lema y que es el eje de su narrativa de que hagamos grande, ¿no?, otra vez a Estados Unidos, obedece a un hecho muy concreto. Me gustaría que pusieran una imagen que tenemos ahí sobre las exportaciones. Aquí está un poco lejos, pero... Claro, si dice, principales exportadores mundiales, billones de dólares. Alemania tiene el tono azul y va en un tercer lugar con 150, me imagino que son millones de dólares. Sí. Y luego viene, en el primer lugar está China con casi 2.500 millones de dólares. Sí. Y luego viene Japón con mucho menor, una disminución en 1995, pero ya para 2014 ya no aparece como parte del esquema, donde vemos que los principales exportadores mundiales son China, Estados Unidos y Alemania. Pero veamos, fíjense, vean esa gráfica, como China ya es el principal exportador del mundo. Además, China es el principal banquero del mundo. Tiene la mayor reserva de dólares y de oro. ¿No sería buen momento para aliarnos con el mejor exportador del mundo? Pero vean, ¿por qué dice Estados Unidos, dice Donald Trump, hagamos a Estados Unidos grande otra vez? ¿Por qué? Porque ya sabe que China lo rebasó. O sea, China ya lo rebasó y ya es cuestión de unos años para que China sea realmente considerada. En algunos indicadores lo rebasó, en otros todavía no. Pero ya es cuestión de unos años para que China sea considerada la principal potencia económica mundial del mundo. Sí, claro. O sea, vean ese hecho tan trascendente y, por ejemplo, en relación con América Latina, que aquí Don Martínez es todo un experto, es claro cómo China ha ido desplazando a Estados Unidos. Totalmente. Lo platicaba, esa gráfica está cierta, estuve en Guatemala la semana pasada, estamos próximos para llegar a República Dominicana, antes de irnos a África, con la contraparte de Asia, y estábamos platicando de las inversiones y las empresas que han entrado de China en toda Latinoamérica, en el sector energético, que es un tema tan importante en todos los países, y vimos cómo, platicando, yo incluso estuve allá con el presidente del Congreso, estábamos platicando de las propuestas que tiene China para Guatemala en específico, y yo platiqué de las propuestas que hemos visto nosotros de ellos hacia México antes de que pasara todo este tipo de problemas, porque ahorita sí quieren ellos tener la certeza de que todo esto esté muy bien en orden económico, político, social, para que no haya ningún problema de una inversión. Pienso yo... Me parece razonable, además. Y lo haríamos todos, digo, claro. En el momento, ahí tocando un tema y adelantándonos, pues lo que hizo Canadá ayer, ¿no? Y lo que dijo, yo voy a negociar, primero es mi país, antes que la amistad, ¿no? Claro. Y es algo normal que todos tendríamos que hacer, hablando desde país, hablando desde una economía, empresario, negocio, hablando desde una familia, si nos vamos al núcleo social. Por eso yo digo que en este momento
nosotros estamos yendo a fortalecer Latinoamérica por toda la fortaleza que México tiene en experiencia, en todos esos avances. No quiero decir que los demás países de Latinoamérica no la tengan, van como nosotros aprendimos mucho de otros países, pero en este momento tenemos mucho para dar a toda Latinoamérica y para que vea China que somos una sola fortaleza, que somos un país, una sola región en la que verdaderamente puede traer una inversión segura, puede traer sus líneas de negocio con una amplitud para una economía más sana para nosotros y todo lo que derrama, ¿no? Nosotros tenemos una palabra que hoy estamos usando desde la parte política y empresarial, que decimos por una inversión con compromiso social. Estamos tratando de que se analice las inversiones que entran desde una parte que llegue a distribución de la riqueza hasta la familia, los empleados, para poder lograr tener un pueblo con mayor satisfacción. A mí me parece un momento, además para no salirme del tema de lo que plantea Enrique, me parece que a nivel internacional y a nivel local es un momento para romper paradigmas en muchos sentidos. Porque la verdad es que la llegada de Trump, que nadie la esperaba, durante un año nosotros estuvimos analizando esta campaña, y cuando llega y se vuelve una realidad realmente, todavía el mismo día de elección, nosotros estábamos seguros que no se dará este escenario. Yo lo que creo es que a nivel internacional es un momento de cambiar el esquema y cambiar los equilibrios que se habían dado en el pasado. Y hablando del tema local, nada más por incluirlo, nosotros siempre hicimos política pensando en la amistad y en el buen desarrollo de los países. Y lo que dice Justin Trudeau ayer tiene que ser una cachetada y una cubetada de agua fría para nosotros, y entender que los tiempos cambiaron, que no podemos estar pensando en que por ser una región hermana tenemos que hacer una negociación conjunta. No, tenemos que pensar hoy en el bienestar de los mexicanos, al igual que todo el mundo lo vaya a hacer en su país. Perdón, la palabra imitar, tan solo con ese acto, si pudiéramos imitar las mismas acciones que pudieran hacer. Es reaccionar, ¿no? Yo digo, seamos nosotros propositivos en nuestra propia dinámica, simplemente imitemos el tema del esquema de que ellos van a pensar en ellos y nosotros en nosotros. Sí, claro, y la invitación, tener que nosotros que visionar para poder lograr. Lo que vas a decir, yo lo veo como una gran oportunidad. Así es. En todos los sentidos, México va a salir adelante, solamente es tiempo, pero verdaderamente nos viene a beneficiar todos estos problemas. Hoy vemos un México integrado, un México que está preocupado por un México, y de ahí es donde tenemos que actuar los políticos, los empresarios, el nivel social, y no dejar, como siempre, que la emoción se termine en este momento. Claro. Proponer, realizar planes seguros, y en verdad todos accionemos. Sí, hoy México está en el ojo del huracán. Pero antes de entrar a México, aquí hay algunos temas que son valiosos, que importantes. considerar. Por ejemplo, el proteccionismo. Trump está proponiendo el proteccionismo como una manera de responder a los desafíos de China y de la globalización. ¿Realmente es la mejor manera de responder a esos desafíos? Yo creo que cualquier economista que haya llevado una buena clase de economía le diría que no. Claro. ¿Por qué no? Bueno, primero en materia política. Yo te diría, primero en materia política, yo lo diría en términos globales. No soy un experto en economía, pero intento serlo en materia política. Me preparo todos los días para venir aquí a este programa y darles cosas que les parezcan valiosas. Yo lo que creo es que si tú te aíslas del tema político y económico, lo único que vas a acabar haciendo es alejándote de toda la dinámica que se está manejando a nivel internacional, que es la globalización y es el mercado y el libre mercado. El libre mercado a nosotros nos enseñaron que era la mejor forma de competir. Y hoy por hoy te dicen que el proteccionismo les va a dar los resultados. Yo estoy cierto y seguro que van a ser una política que en 4 años que maneje este hombre le va a cobrar una factura muy alta a los Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Yo me iría por el tema, dijo globalización, me voy al tema empresarial, y si lo trata de hacer de esa forma, le va a costar en su economía, y llamándole comercio, llamándole empleo, llamándole satisfacción social, llamándole seguridad, corrupción, una serie de factores que hemos visto que son los que se suman a todo esto. Claro. Yo no estoy de acuerdo en ese tema. Si estamos en un tema global,
es imposible que se venga a encuadrar. No lo entiendo como empresario, soy empresario, manejo el tema en varios consejos empresariales y hemos platicado que no entendíamos. Yo creí que iba a ser una característica diferente al hablar Slim con Trump. Dije, están hablando dos grandes empresarios que en un momento, si vemos el tema de Slim cómo creció en un momento de oportunidad como el que existe hoy, comprando y vendiendo empresas. Hay que tener mucho cuidado en eso para ver que hoy no vendamos nuestras empresas, hoy verdaderamente pongamos reglas claras para poder tener una economía y protejamos, pero en un nivel global, en un nivel viendo que no cerremos todo eso de lo que ya hemos aprendido y de lo que verdaderamente nos puede dar una oportunidad para poder conjugar los esfuerzos unilateralmente. A mí me parece que es imposible tener todos los satisfactores que necesita una sociedad en tu misma comunidad. Me parece que es imposible. Pero además ya hay experiencias históricas de cómo el proteccionismo lleva a la guerra o lleva a la crisis. O sea, y eso lo publiqué la semana pasada, de cuando Gran Bretaña recurre al proteccionismo porque estaba siendo rebasado por Alemania, Japón, Estados Unidos, desembocó en la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, siguió el proteccionismo, desembocó en una crisis, la del 29, después recurrieron al militarismo, que es por lo visto a la opción que está buscando Trump, justamente ante si va a desatar una guerra tarifaria, entonces evidentemente va a estar en una situación muy comprometida. Claro. ¿A qué recurro? Al armamentismo, a la carrera armamentista. ¿Y en qué desemboca esa combinación de armamentismo y proteccionismo? Guerra. ¿Sí? No, bueno, entonces ahí pensar en el muro cuadra perfectamente en un escenario así. O sea, si ubicas la creación de un muro en esa lógica. Amigos, vamos a tener que hacer una pausa y continuamos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV analizando el tema de la era Trump. Primero, pues había que hacer el análisis de un contexto sobre qué ha implicado, cómo es que llegó Trump y bueno, pues cómo la globalización está en riesgo con el proteccionismo y el militarismo que Trump ha anticipado. Y bueno, pues ya podemos analizar el tema de México, que ya de alguna manera aquí los colegas ya han tocado algunos puntos. Podríamos empezar de cómo vieron el mensaje del presidente con relación a cómo se van a los lineamientos para negociar con Donald Trump. ¿Cómo vio esto, don Martín? Ojalá no me suene un poquito mal, porque no soy político, vuelvo a decirlo. Tienes toda la pinta, ¿eh? No. Porque yo siempre no trato de hablar de lo malo que está pasando. Todos tenemos muchas cosas malas y pueden ser desde la familia, qué granito de arena estamos poniendo nosotros mismos de empresario. Todo puede ser todo un sistema creado, pero no por eso nosotros tenemos que seguir en eso, ¿no? Yo puedo decir, voy a ver todas las oportunidades. Desde hace más de un año, el equipo de Enrique Peña Nieto trabajó demasiado por lo que es el TPP, por lo que es la Alianza del Pacífico, por lo que es otros acuerdos. Yo, en lo personal, fui con él y admiro, aunque las economías son tan disparadas, la carga tributaria y demás, Argentina, se firmaron unos acuerdos tan interesantes allá como también en Chile, y se pronunció en ese momento los ministros del SAT, nuestro subsecretario fue en ese momento, y empezaron a hablar de qué forma poder dialogar sobre tener una reforma hacendaria en común para poder apoyarse todos, para poder distribuir una riqueza. Se me hace muy bueno. Un proyecto de gran calado eso. Muy grande. Eso es lo que yo digo. Hay demasiadas cosas que tenemos que ocupar, que existen para poder ayudarnos en estos momentos. Una gran oportunidad, yo la veo sobre todo. Yo veo en este momento, y me decían en un programa, me decían que qué mensaje yo le daría a la ciudadanía. A la ciudadanía le diría, si vas a participar, quéjate. Si no participas, no te quejes. Tienes que participar, y para esto los empresarios y los políticos tiene que haber una participación en la ciudadanía, y es momento de. Al empresario le diría, puedes lograrlo. O sea, tenemos todo, acércate a especialistas financieros, jurídicos,
en su línea de negocio, etcétera, en la cual un programa unilateral con los acuerdos existentes pueden ayudar demasiado. Y ni siquiera vuelvo a tocar el tema México-Estados Unidos. Estoy tocando una realidad que se viene trabajando ya de varios años, que en este sentido nosotros debemos de sacar adelante. Yo, por ejemplo, me decían, bueno, dame en este momento un proyecto que sea real y de seguimiento. Dije, tenemos un proyecto de inversión de toda la parte de compra-venta de empresas de Asia, de Rusia, también de Inglaterra, de Alemania, muy interesante. Pero de nuevo, hay que meter nosotros, hay que meter no maliciosamente, sino todo lo contrario, con inteligencia a qué empresas vendemos, para que en ese momento no nos vuelva a pasar lo mismo que está pasando ahorita. Esas empresas que entren a todos estos procesos de compra-venta, de inversión, de tener un empleo más óptimo para nuestra población, ahí se deriva ya todo, delincuencia, corrupción, etcétera, poderlo disminuir y ayudar a lo que es la familia, valores. Pero eso tenemos los líderes que entendemos todos estos temas en mesas, en foros, trabajarlos, pero con seguimiento oportuno y planes precisos que se vayan concretando en un foro o en una organización, que eso pienso yo que hoy nuestro secretario de Relaciones Exteriores lo está haciendo, está llamando a muchos empresarios y demás. No entiendo la metodología, pero debe de haber una metodología precisa para todo esto, para que no se quede en un solo deseo, en un solo aliciente o emoción por lo que está sucediendo ahorita, y que después todos nos hagamos para atrás y que digamos, bueno, pues México no salió adelante y viste los problemas que llegaron. Bueno, y luego el problema es que tenemos una transición política en 2 años. Y eso a mí me parece que es una gran traba para los programas a largo plazo que queremos. Oscar, pero yo, por ejemplo, digo, sí es un problema y no debiera, y es el momento de cambiarlo. ¿Por qué? Porque no deberíamos de tener política de solamente un sexenio o cuánto dura un gobernante. Pero depende mucho de la Deberíamos visión de eso. cada político, y el problema es que los liderazgos importantes, como muchos que hemos tenido en la historia de este país, hoy en la palestra no se ven en los partidos políticos. Y eso sí es una autocrítica a la clase política a la cual creo que pertenezco, pero también creo que es un tema de la sociedad que no le exige a sus políticos que estén a la altura del tema que tenemos ahorita. Déjame decirte que hoy, y uniendo lo político y lo empresarial, yo siempre he caminado con muchos políticos. Estuve con 17 años, Ramón Aguirre Velázquez, que me doy un reconocimiento muy grande. Fui socio de él 17 años. Pero voy a hablar, y dicen, no hablemos de marcas, de una persona que admiro la política que maneja el presidente de Copal Internacional, Manolo Pichardo. Maneja una política muy buena. Escuché la política que estaba hablando, de qué iba a hablar en la Cámara de Senadores en el tema aeronáutico, muy interesante, en donde le da apertura al empresario para poder proponer y poder decir hasta dónde pudiera llegar. Por eso el tema social, hasta dónde, porque mi tema es que debo de defender la clase social, yo tengo que apoyar a esa base, ¿no? Hay políticos que sí, en este momento de crisis, lo dijiste hace rato, pongamos, todos veamos, o sea, analicemos, como tú lo acabas de decir, quién alza la mano y analiza un gran proyecto de nación en donde se conjunten todos estos esfuerzos, política, empresarial, social y toda una base para poder decir en este momento de dónde nos agarramos y cómo nos comprometemos todos. Te aseguro que de ahí el mejor momento es el de crisis, y en este momento resurgiría nuevas reglas. Yo nada más pondría de colofón que esto es un momento, siguiendo lo que dice Martín y buscando en toda la amalgama que tenemos de políticos en este país y la gama de políticos, es que tenemos que buscar un político que piense en el futuro, no en el pasado. Sí, sí. Bueno, es que Ese es un tema. cuando preguntaba sobre el discurso del presidente y sus propuestas, estaba pensando en el concepto que hay detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque pienso que lo que es pertinente en este momento es hablar de un nacionalismo globalizador, que es un nacionalismo abierto. ¿Sí? Justamente, como dice Canadá, yo defino mis intereses, sí, pensando, pero en libre comercio, en fronteras abiertas, ¿sí? Pero México tiene el grave riesgo de caer en el populismo. Es correcto. Justamente el triunfo de Trump pues, ha fortalecido las tendencias populistas en México y en otras partes del mundo. Entonces, el mundo corre el riesgo del populismo. Entonces, justamente,
ante el riesgo de que en México haya un político populista, de un nacionalismo cerrado, ¿verdad? Que hable de confrontación, que hable de, pues si me subes las aranceles yo también te los subo, ¿no? O sea, o de boicots, en fin, que yo creo que todo eso pues suena bien, pero pues, nos va a perjudicar al final de cuentas, ¿no? Por supuesto. Entonces estaba pensando en eso, ¿no? Y creo que los empresarios tienen un papel fundamental, ¿no? En ese sentido. Lo han tenido, Sí. afortunadamente, durante Para las últimas elecciones. para que no se instaure el populismo o el nacionalismo cerrado. Claro. Exacto. Y se le debe de dar entonces una actuación obligatoria, y estoy diciendo porque somos ciudadanos mexicanos, a todo el nivel empresarial, pero desde de nuevo un plan maestro general. Por ejemplo, si hablamos del tema del gasolinazo, nosotros tenemos una cartera de clientes internacional en gasolina, en gas, en autotransporte, etcétera. Platicamos con ellos y nos decían ellos, a nosotros nadie nos habla. Y nosotros somos los que sabemos el problema. Y tenemos todas las regulaciones internacionales para poder ayudar. Esas son las personas que no las podemos dejar de invitar porque están en la economía, están en la base para poder conformar. Por eso decía, ahorita que estamos en todo esto y para que no pase eso del populismo, que tenemos que tener tanto cuidado, porque desafortunadamente se ocupan temas para poder ganar otras personas. Y aquí lo que debemos entender es que no hay un partido. Bueno, voy a mirar ahora sí en la Cámara que todos dijeron, tienes nuestro apoyo. O sea, todos los partidos políticos, al final del día somos mexicanos, nos hemos reconocido por tener esa sensibilidad, esa parte de corazón que nos une y que seguimos yendo a países que dicen, es que ustedes, es ilógico cuando festejas 15 años de una chica, dice, en mi país ya esa niña de 15 años se sale a vivir la vida de otra forma. Nosotros esa parte de familia, de valores, los tenemos muy arraigados. Hay que ocupar toda esa parte para que no se confunda y se confunda por gente que haga que se confunde. Hoy por eso digo, un gran plan que todos, y que alce una mano, si va a ser la Secretaría de las Naciones Unidas, reconozcamos todo. Estamos nosotros hablando en algunos parlamentos de Latinoamérica y de Centroamérica, y estamos platicando de una iniciativa que se llamaba Licitación sin Fronteras, precisamente por la problemática de la licitación de aquí de México, de todo el sector energético, y de que quieren venir los asiáticos y hay demasiado problema. Ya entraron algunos, pero en cuanto a la garantía, en cuanto a muchos factores, estamos proponiendo una base de esa licitación sin fronteras, apoyándonos en todos esos acuerdos, y no sabes cómo lo están viendo de bien. Algo como eso necesitamos hacer desde México y después apoyarnos en toda Latinoamérica. Sí, yo creo que necesitamos la mayor creatividad y del mayor talento de este país para salir del tema y hacerlo de una manera verdaderamente consistente. Yo sí creo que es una oportunidad para que el mexicano, y lo hemos visto en N número de circunstancias, que somos gente muy capaz, muy profesional y además muy creativa, que hoy podemos salir adelante. Yo te voy a decir un ejemplo. Y ahorita que dices de creatividad, soy CEO de John Business, es un despacho de México, contable, fiscal, financiero, comercio exterior, etc. No estamos en los Big Four, pero bueno. ¿Sabes que para irme a nivel internacional busqué una organización mundial de 320 despachos en todo el mundo? Porque hablábamos de lo mismo. Y después busqué una organización de abogados que está en Nueva York, de 80 despachos en todo el mundo. Conjugué esto con fondos de inversión, o sea, la visión que tuve es cómo fortalecer un negocio, un modelo financiero y una estructura sólida para que verdaderamente salga adelante esa empresa, ese grupo, ese corporativo. Pero ¿sabes en dónde nos estamos parando? Y ese es el primer factor que debemos de ver hasta para nuestra sociedad. Cultura. La cultura para que la gente entienda de lo que estamos hablando. La gente dice, sí, pero no, nada más tráeme una inversión aquí, o hasta un banco. Cuando tiene una empresa con márgenes impresionantes, pero no tenemos una cultura de confianza, no tenemos una cultura de hacer un convenio unilateral, de reforzar todo eso. Por eso esa creatividad se me hace tan buena
pero desde la base real de lo que somos, primero desde una honestidad y desde ahí partir en un momento determinado para poder conjugar los esfuerzos de todos. Y porque de ahí podemos desmenuzar todo, lo político, lo de la empresa, financiero, contable, jurídico, etcétera, etcétera. Son demasiados los esfuerzos. El trabajo tiene que iniciar por algo, pero los demás, los empresarios lo tienen que hacer. El tema, por ejemplo, nada más, ya empieza la contabilidad electrónica, ¿eh? Claro. Es un tema muy bueno. Bueno, entonces hay que ver qué va a fortalecer todas las partes regulatorias que la ley, si lo dijiste, hay que pagar los impuestos como debe ser. Sí, la ley son de aplicación estricta, pero hay que ver en qué momento debemos de voltear y decirle, si lo estás entendiendo, mira, lo vamos a hacer de esta forma, entiéndelo el país, etcétera, etcétera. Y vuelvo a decir, hoy estamos escuchando de una forma de La querer. gente está ávida de Está. soluciones, eso sí es cierto. En eso sí Hay que ocupar eso. Pero también la gente, hay una gran desconfianza en las instituciones. por supuesto. ¿No? Pues el tema de la falta de transparencia, la corrupción, y todo eso abona justamente al populismo. Porque justamente lo que está comentando aquí el contador va en el sentido de fortalecer las instituciones, ampliarlas, proyectarlas, que es la ruta. Sin embargo, pues, al grueso de la gente, cuando habla de la cultura, al grueso de la gente eso no le dice gran cosa, ¿no? Simplemente decir, es una bola de rateros, ¿no? Entonces cuando alguien habla de que hay que transformar, no, pues sí, hay que transformar, ¿no? Aunque eso suena bonito, Sí, pero pero a en la la hora práctica, de los hechos pero en la es práctica muy eso costoso. no es nada, ¿no? Eso es caer en manos de un mesías, ¿no? Así tipo Trump, que él dice, yo voy a dar el mayor empleo en la historia de Estados Unidos, No, bueno, más y que Dios, volviendo ¿no? al discurso, el discurso O estuvo aquí, lleno de o aquí López lugares Obrador, comunes. o aquí López Obrador, yo voy a acabar con la corrupción, ¿no? Así, no, por arte de magia, ¿no? Yo soy el vehículo para acabar con la corrupción. Entonces justamente el Llegar a mesianismo un- va en sentido contrario a lo que nos está diciendo. Claro, Sí, claro. es correcto. Es lo que decía yo, que ojalá y primero cultura nos enseñen a escuchar, porque en una parte que escucháramos una palabra decir, yo voy a acabar con la corrupción, yo voy a acabar con la delincuencia, yo voy a hacer que la pobreza suba, etcétera, o sea, que vamos, se disminuya y suba El mayor nivel riqueza. económico. Ojalá y el mexicano entienda que eso es un deseo, más sin embargo, si no hay trabajo, no se logra. O sea, no es posible que sigamos diciendo, yo estoy contigo para que me des. Por eso seguimos estando como estamos. Es correcto. Debemos hoy, por eso el eslogan que decimos, si no participes, no te quejes. Y Carmen Peralta lo hizo muy famoso. Esta parte de la ciudadanía, sí hay que ver en dónde, cómo van a emplear la parte de ciudadanía. Hay un modelo de hace en Chihuahua, fue hace como 20 años más, que hubo un desastre por lluvias y demás, y me gusta ese modelo. El IPALE lo tiene como un caso de éxito. Ese modelo fue en donde el empresario, la sociedad y el gobierno se unieron. ¿Cómo hicieron esto? Por eso digo, podemos hacer tanto. El 2% sobre nóminas le dijo el empresario al gobierno, yo estoy dispuesto a dar un porcentaje mayor si tú me lo haces deducible. Es un impuesto local, no entra a Congreso. El gobierno dijo sí, dijo, pero tú vas a poner otra parte de la que me estás reteniendo, de lo que estás recaudando. Todo esto se pone en fideicomisos claros, precisos, comités, se hicieron ACES, se hicieron IAPs, etcétera, y metieron a la ciudadanía, y metieron a los empresarios, y el gobierno también estaba, pero no decidía. Solamente participaba salud, educación, guarderías, una infraestructura. Bueno, se hizo ese modelo, está multimillonario, quien creó todas las fundaciones y demás, porque están en bolsa y ahorita. Ese modelo se quiso replicar en cada estado, haciendo las fundaciones de cada uno de los estados, no se logró. ¿Por qué? Métase en el ambiente político. ¿Qué pasó en eso que la réplica no fue como tal? Nadie que no vio un beneficio personal en ese tipo de fundaciones, cuando realmente era un beneficio social y general, pues dijo, lo bloqueó. Amigos, con una falta de visión. Vamos a tener que ir al corte y regresamos. Estamos de regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV.
Justamente el día de hoy se reúnen los equipos negociadores como preámbulo, ¿verdad?, a la reunión que va a tener Donald Trump con el presidente. Entonces se supone que esta reunión sea preparatoria, ¿verdad?, para generar un mejor ambiente, sinergias entre ambos gobiernos. Entonces veamos esta imagen que revela el peso que tiene, el peso económico de la relación que tiene tanto para México como para Estados Unidos. Claro. Y que, bueno, pues está en gran riesgo, ¿verdad?, de que se vaya mucho, o sea, que en lugar de ganar, todo sea perder. Voy a ir leyendo los Sí. bullets uno por uno. Dice, $1 millón por minuto es lo que representa la relación entre Estados Unidos y México. Cada minuto que pasa entre el comercio entre Estados Unidos y México se generan $1 millón. Entonces me parece que es un minuto valioso, cada minuto que pasa. 6 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México. Entonces no es cosa menor, me parece a mí. 34.6 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos. Me parece que ya es una comunidad bastante considerable. 3.140 kilómetros mide la frontera entre Estados Unidos y México y es la más transitada del mundo. Es donde pasa más gente de un lado al otro. Estados Unidos es el primer socio comercial de México, concentra el 64% del comercio total y el 80% de sus exportaciones. Eso tiene que preocuparnos, tiene que cambiar. 2015, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos superó los 532 mil millones de dólares. Es una bestialidad de dinero. 532 mil millones de dólares, cifra que superó el comercio bilateral entre México y Estados Unidos en 2015. 1 millón de personas cruzan diario la frontera entre ambos países. 193 años de acciones públicas entre México y Estados Unidos. México es el tercer socio comercial de Estados Unidos, 14% del comercio total, y luego China con el 16% y Canadá con el 15.4%. No somos no somos para despreciar un tema de la cantidad de comercio, aunque ellos lo tienen más diversificado que nosotros. ¿Cómo ve estas cifras, Martín? Unas cifras que se deben de considerar para toda esta negociación, en mi punto de vista como empresario. Para toda renegociación tenemos que tener un análisis que es la base. Así es. Esta es una base real en donde tendríamos que analizar qué es lo que me interesa, me sigue interesando, y si te sigue interesando a ti, y viceversa, para que movamos nuestras economías y todo lo que está manejando ahí, el número de empleos y demás. Yo me voy como empresario de nuevo al ingreso, costo, gasto, utilidad. No es nada sencillo de nuevo decir que ya se acaba y que inmediatamente los empresarios de Estados Unidos van a cerrar con nosotros. Pueden subir aranceles, pueden haber otros factores y de nuevo que se manejan de con doble visión, como esta parte del aguacate que acaba de pasar. Pueden haber factores, pero las leyes son las leyes, las reglamentaciones se tienen que hacer como tal. El empresario debe de estar, debe de tener la confianza en ambos países, que atrás de eso existen leyes para poder seguir. De ese sentido yo digo que yo no llegaría, es mi punto de vista, sumiso a una negociación. Yo llegaría verdaderamente con un análisis y con vertientes muy claras hacia todos los puntos que pusiste. Vámonos a lo que es agro, importación, exportación. Cierto, representa demasiado para nosotros, pero si el punto inicial es que se va a acabar, yo puedo asegurar algo. Paraguay, Guatemala, más de 5 países que hemos visitado quieren el tema de agro. Y Asia nos está esperando en esa parte. Claro. Ojo, eso tenemos que mejor de ponerlo a trabajar lateralmente y que inmediatamente en una negociación llegar con las bases. Tú quieres hacer aranceles, yo también pudiera hacer eso. Nos conviene a los dos, materia política, materia de recaudación, materia de riqueza, repartición, etcétera, etcétera. Pero tener en concreto una posición correcta de lo que es la comercialización.
Y ni siquiera estoy hablando del mismo tratado que lo debieron de haber leído 20,000 veces y traído a todos los expertos que lo conformaron y ve cómo que todo lo que no se actualizó, como en el sector energético y otros sectores que con toda esta parte se tenía que haber actualizado. Esos son los puntos de ir a renegociar. Yo no me pondría sumiso, ni siquiera yo lo he visto con todos los empresarios decir, bueno, es que ya por él voy a quebrar. Preferible que quiebres, que tus empleados entiendan que estás quebrando porque hay reglas dentro de la corrupción, dentro de la delincuencia, que te están haciendo que quiebres. Pero vas a salir adelante. Si te vuelven a confiar en ti, te aseguro, porque tu margen, tu operación, porque en este momento traes la experiencia. No es fácil crear equipos de trabajo con experiencia y más que se conformen en una sola línea para poder conjugar los esfuerzos al éxito en cualquier negocio. Eso no es fácil. Por eso es que esa carta que nos pasó a nosotros de Estados Unidos, que le mandaban al Congreso, venían más de 3 hojas en donde decían los empresarios que estaban preocupados por todos los pronunciamientos de Trump. En este momento decían, si hay alza de impuestos, si los aranceles, si esto, nosotros nos preocupamos porque ¿qué vamos a hacer con nuestros negocios? ¿Qué va a pasar? Ojo, te aseguro que si tú y yo nos sentamos y yo soy mexicano y tú estadounidense y encontramos una lógica, ¿qué va a empezar a pasar? Que vamos a encontrar la forma de seguir operando a fuerza y nos va a dar una visión por un cierre. Hoy en día, y siempre lo hemos hecho en todos los países, por Dios, por eso la riqueza se dice, es que los ricos siguen siendo más ricos. No, son inteligentes por tener los equipos precisos para poder operar esto de lo que estamos hablando. Tienen el poder económico para hacerlo, por supuesto. Exacto, pero ahora, en este momento, pronunciémonos a poder apoyar a la pyme. Dependemos de la pyme, no de la riqueza de los grupos más importantes. Sí, Slim es el 6.1 del Producto Interno Bruto, pero recordemos cómo hizo su riqueza. Las pymes hoy pueden evolucionar si les damos un apoyo. Y no estoy hablando ni siquiera un apoyo de cualquier dependencia de gobierno. Sí, la Secretaría de Hacienda habla, la Secretaría de Economía habla de ser emprendedores y darles un capital. Pierden más tiempo y todo tiene que ser más ágil eso. Sí, sacar para el campo, le da otros apoyos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque recae en la gente que en un momento determinado entiende y abusa de esto. Eso ya no. Hoy tenemos que cambiarlo de una forma que podamos apoyar a todos esos sectores, los especifiquemos, manejemos una política económica, y ni siquiera estoy hablando que voy a hacer leyes, ni soy nadie, una política económica en acuerdos que verdaderamente trascienda con los acuerdos que ya existen en un momento dado, y te aseguro que vamos a empezar a dar pasos. Pero, conclusión, el equipo que fue, yo le diría, estoy contigo siempre y cuando hables con mucha inteligencia, con sentido común y con una base de poder sacar a México adelante. Es correcto, yo también así lo veo. Ahora, habría que quitar tanta burocracia de tantos temas que a veces se vuelve tan engorrosa y tan verdaderamente tortuosa para el ciudadano, para el empresario y para cualquiera que se meta en esas honduras. Claro, imagínate que, y nos tocó en Argentina, no voy a hablar de puestos políticos, que queríamos hablar con ellos. Hablen con mi equipo. O sea, nada más imagínate desde ahí, cuando en otros países vas con el ministro del SAT, ministro de Economía, ministro de Inversión, y rapidísimo, y te dice, me interesa tu tema. Bueno, hoy estoy sorprendido cómo Guatemala nos aperturó y nos dijo, México, ustedes vinieron y me apoyaron, iniciativas te voy a dar, ven, firmemos, quiero que nos ayudes al Congreso, estamos ávidos, nos quedamos en una iniciativa de competitividad, estamos en otra de inversión. Dije, no, bueno, la de inversión nos interesa, entonces empecemos a ver cómo vamos a trabajar. Te pone rapidísimo, aquí están todos los gobernadores, los alcaldes, ellos van a tener que hacer, eso es parte política, pero si te vas a la parte empresarial, de igual forma, tú empiezas a platicar con ellos. Tuve 2 días, centros comerciales, que es construcción, con una parte de pollo no sé qué, que es internacional, y otra parte de real estate. Deben decirles que yo llegué aquí y le dije a la Organización Mundial de los Despachos, ¿no saben cómo podemos ayudar a Guatemala? Muy rápido, para hacer negocios y para darle una fortaleza de garantía hacia Conacia. Podemos llevar proyectos muy buenos, pero ¿qué hay que hacer? Toda esta burocracia, hay que hablar. Aquí lo bueno que el Congreso, el presidente del Congreso está diciendo, ¿cómo lo hacemos? Claro, de nuevo, la burocracia internamente para votar, para hacer.
Tenemos que poner todo. Tiene su procedimiento, pero el tema es que la burocracia no alente, que no aletargue estos procedimientos para que los mate y que no sean una realidad. Exacto. Igual, pues, además de que se crea la coyuntura para que pues, realmente se impulsen nuevas industrias, que a final de cuentas la industria automotriz, que pues, ha sido el pilar, ¿verdad?, de esta vinculación con Estados Unidos, finalmente la industria automotriz es de otra revolución industrial, ¿no? O sea, ya estamos en la cuarta revolución. Entonces, yo creo que México ya tiene que ir desarrollando otros sectores y no depender de un sector que representa ya el pasado a final de cuentas. Sí, que es además algo que tiende a desaparecer. O sea, necesitamos desarrollar nuevas tecnologías que finalmente nos establezca otro tipo de vínculos, no solo con Estados Unidos, sino con Con el mundo entero. O sea, creo que esa es la coyuntura que se genera, ¿no? Ver qué otras oportunidades hay, ¿no? Esa es una visión muy asertiva y te la aplaudo porque al final del día, yo siempre he dicho, cuando el empresario esté en su cumbre y tenga que pasar a otra formación de equipos y demás, tiene que ver de qué forma se conforma con otras líneas de negocio que vayan sumando más a su mismo negocio. Siempre va a haber la competencia y demás. Esto que acabas de decir, yo estuve en un viaje hace 2 años en todos los países nórdicos por esto de la reforma energética, todo lo que es el petróleo. No es posible que ellos, hace cuántos años dejaron atrás el petróleo y dijeron, vámonos a la energía. Y ahorita están por irse a otro sector. Lo que acabas de decir, no nos consumamos en lo que ahorita los márgenes que está diciendo, cuando veamos otros que pudiéramos crecer, porque ya está el comercio. Vamos a ver de qué forma estos que tenemos aquí, porque no se puede acabar en un momento que digamos ya no vamos a exportar y la mano de obra se acabó. No, tenemos que ver de qué forma eso sigue actuando, pero también veamos lo que ya está. Eso hay que sumarle, eso hay que darle un potencial para que en un momento determinado construya tu economía. Yo te puedo asegurar que la automotriz, lo que dijo la BMW, si me cierra Estados Unidos, yo sí me voy a Alemania. La automotriz, vamos a salir adelante. Y lo decíamos hace un momento, fuimos al súper y hay que empezar a consumir, empezar a tener otro tipo de estrategia y demás. Eso es de lo que se habla, desde uno mismo hasta armar toda esta estrategia. Muy bien, amigos, pues nos tenemos que despedir. Agradecemos mucho aquí a don Martín Rodríguez que ha estado con nosotros. Creo que aprendimos mucho. Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora yo nada más como colofón les quería decir que las políticas que va a generar Trump le van a costar a los Estados Unidos. Tarde o temprano van a ser 4 años muy costosos para ellos. Amigos, nos vemos el próximo miércoles para tratar otro tema de gran interés. Hasta la próxima.